El día de hoy es nuestra última jornada de trabajo y pues empiezo por reiterar la gratitud a su presencia, interés en este proyecto. Les anticipo que Ceci el día de hoy tiene que salir un poco temprano porque tiene una reunión de trabajo impostergable, por lo que en buena medida estará animando desde el principio la reunión Rosa María Bárcena para darnos continuidad en los intercambios. Y también les comunico que en principio el plan de trabajo que tenemos enfrente es el siguiente. A partir de esta reunión, quien trae la pluma del proyecto interno, que es la Secretaría de Acceso, bueno, y también el doctor José Rodán Sopa, que se incorpora ahora, allá está tu lugar, Pepe, estaba con nosotros, así que su retraso es culpa del IFAI, de nadie más. Él fue puntual en la reunión anterior. Bueno, el plan de trabajo. Hoy vamos a ver medidas de apremio y sanción, un capítulo importante de la ley. Con esto, les decía yo, quien trae la pluma, que es la Secretaría de Acceso a la Información, va a generar un proyecto que estará listo para entrega a los comisionados. Bienvenida, Sigrid. Estoy explicando las razones de nuestro retraso. Estamos en comité editorial y ya estamos planteando la lógica del trabajo que tenemos enfrente. El miércoles próximo, de ayer en 8, se entrega el proyecto a los comisionados del IFAI. La propuesta que les hacemos ahora a los dos presentes y les haremos formalmente la semana que entra, el día que se les entregue, es que celebremos con ellos una reunión de trabajo el lunes 24 de marzo, en el que los miembros del Pleno del IFAI se pronuncien en forma definitiva sobre contenidos y eventualmente encorcheten con nombre y apellido los artículos que les merezca esa acotación. Después de esa reunión, 24 de marzo, con la idea de presentar el proyecto, a más tardar esa misma semana a los legisladores, pero después de esa reunión y cuando tengamos la versión final ya con los matices y puntualizaciones de los integrantes del Pleno, se las haremos extensiva a este grupo. Y como dijimos al principio, el IFAI asume absoluta responsabilidad del contenido final y son ustedes, y eso se espera, absolutamente libres para criticarlo de principio a fin con el muy honroso honrosa independencia que los caracteriza y que de hecho explica que nos hayamos atrevido a quitarles durante estas jornadas pasadas su valioso tiempo. Así que, en síntesis, para la última semana de marzo les pasamos el proyecto ya sancionado por los comisionados del IFAI y ese proyecto será del conocimiento y les indicaremos cuándo, pues será un acuerdo de los comisionados del Senado de la República. Bueno, iniciamos pues ahora con nuestros temas de trabajo. Ok, entonces en términos de lo que acordamos la semana pasada, los dos temas serían medidas de apremio como estaba originalmente calendarizado y después medios de impugnación tal como lo acordamos el viernes de la semana pasada.
Y como les comentaba Juan Pablo, le paso el micrófono a Rosy, porque en breve tengo que irme a una reunión. Gracias. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Para iniciar con el tema de medios de apremio, lo que habría que decir es que este capítulo se construyó revisando cuál era la experiencia o lo que había en desarrollo en la normativa en los estados, y encontramos algunos casos muy interesantes, como fue el caso de la legislación de Yucatán, que prevé un capítulo con verdaderas medidas de apremio para cumplimentar las resoluciones de su organismo garante. Y en esa medida se está proponiendo la inclusión no solo del apercibimiento, amonestación y multa, que creemos que pareciera insuficiente, sino también de la suspensión, porque es una medida que puede generar una mayor convicción en un servidor público para poder dar cumplimiento a las resoluciones. También estamos incluyendo la posibilidad de que en caso de que persista el incumplimiento, se pueda dar una vista al superior jerárquico y que el superior jerárquico deba intervenir, y en caso de que no lo haga y persista el incumplimiento, se dicten medidas de apremio en contra de este superior jerárquico. Lo que es también importante destacar es que en la reforma constitucional se prevé que las medidas de apremio deben existir en la ley general, pero lo hace específicamente con relación al organismo garante nacional. Pese a ello, consideramos que era importante prever las medidas de apremio también para los organismos garantes de los estados, sin perjuicio de que ellos pudieran hacer un desarrollo mayor de lo que se estableció aquí, pero sí poner en la lógica de lo que ya se había platicado en otras reuniones, pisos mínimos en el tema de medios de apremio. Eso es por lo que tiene que ver con este capítulo. Y la parte de responsabilidades y sanciones, lo que está incluyendo es un catálogo, ¿no?, para aquellos casos de infracción en materia de acceso a la información, y la novedad es que se está distinguiendo entre aquellos que son graves y los que no son graves. Y los que son graves son aquellos en donde hay un evidente ánimo de denegar el acceso, en cuestiones en donde ya ha habido un pronunciamiento de un organismo garante, hay una destrucción negligente de la información que hace nugatorio el acceso, y para los otros supuestos en donde pudo haber error o cuestiones así, se prevé que puedan convertirse en graves cuando hay reincidencia, ¿no? Eso es lo que se plantea en el aspecto que tiene que ver con responsabilidades. Y hubo un artículo que incluimos porque consideramos que era muy importante, que es el 136, que dice: los servidores públicos no serán sujetos de responsabilidad cuando actúen en cumplimiento de una resolución del organismo garante. Exactamente. ¿Esto por qué lo estamos incluyendo? Porque de alguna manera a veces hay como miedo de que puedan ser sancionados por entregar la información, y entonces no aplican el principio en caso de duda acceso a la información, sino en caso de duda que me lo ordene el IFAI, porque no quiero ser sujeto de responsabilidad, y creímos que esto podía reforzar o apoyar a un servidor público para que entregue la información incluso cuando ya lo está ordenando el organismo garante. Entonces, estos serían los aspectos fundamentales. Esos son dos capítulos muy breves, ¿no?, un número menor de artículos, y esa sería la presentación de estos temas. Una de las dudas fundamentales que teníamos era en el tema de la suspensión. Sabemos lo que representa tener que promover un medio de apremio como ese, ¿no? La preocupación que teníamos es que si no se incorpora la suspensión, la verdad es que las multas te las podrían pagar como por 2 ejercicios y no necesariamente te garantiza que se vaya a cumplir. Entonces queda como una cuestión económica. Entonces el verdadero diente está en ir un poco más allá. Y siguiendo el caso de Yucatán, pues la verdad es que nos parecía interesante. No sé qué tanto ustedes, teniendo una previsión como esta, lo han tenido que aplicar, y el riesgo político de una medida como esta. Bueno, yo voy a reaccionar así para empezar con el tema, porque veo que se incorporó el tema de medidas de apremio y de infracciones de manera diferente, muy parecido a lo que nosotros hicimos en Yucatán. ¿Cuál era la preocupación cuando nosotros reformamos la ley en Yucatán? Era que se confundían las medidas de apremio con las sanciones, no había infracciones, entonces no sabías bien si esto era para cumplir resoluciones o era resultado de una infracción, y al dividirlo quedó muy claro
que el apercibimiento o la amonestación pública, la multa y después la suspensión, pues eran los caminos. Nosotros sí tenemos ejemplos de alcaldes a los que presentamos formalmente suspensión al Congreso del Estado y a las 48 horas cumplían. Efectivamente, cuando llega una solicitud al Congreso, dice, oye, aquí te va todo el expediente, ya lo multamos, ya lo amonestamos públicamente, lo multamos, no entrega la información, todavía no paga la multa, porque muchas veces tampoco va, pues la siguiente medida es que lo suspendas. Nada más podíamos suspender al alcalde y al secretario municipal, porque son los funcionarios, porque al director, pues no, pero sí también solicitábamos la suspensión del director al cabildo. Es decir, hacíamos no solamente la solicitud de suspensión al Congreso de quienes eran sujetos a suspensión por parte del Congreso, sino al órgano interno de control del sujeto obligado contra los directores o unidades administrativas que pudieran ser responsables de la no entrega de información. Y en todos los casos nos surtió muy buen efecto. Las 3 o 4 veces que lo hicimos, 48 horas después teníamos la información. No, ni siquiera. Es más, el secretario del Congreso después decía, bueno, ya no suspendo porque ya cumplieron, le decía, sí, pero que quede como un incidente, como un antecedente, para que el día que te lo venga a pedir otra vez, no haya de que nunca hubo el antecedente de que solicitamos la suspensión. Entonces yo creo que sí es una medida que funciona, y es una medida para mí política, porque la suspensión implica no solamente suspenderte de tu cargo o del encargo, sino la suspensión de la paga económica y las repercusiones públicas que tiene que te suspendan por no entregar información, ¿no? Yo soy un convencido de que esto hace mejor que las multas. Más, yo a veces quitaría hasta las multas y dejaría los efectos de suspensión, porque sí es una medida de cumplimiento en términos generales. Yo sugeriría agregar una fracción, por una parte, una fracción segunda, con apercibimiento público. Tomar un poquito, vamos, de las herramientas del ombudsman prestadas para que como segunda instancia después del apercibimiento venga uno público y utilizar la opinión pública como palanca para presionar como medida de apremio. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la reincidencia, yo tengo un cuestionamiento de tipo constitucional, porque realmente el sancionar agravadamente una segunda conducta viola el principio non bis in idem, es la misma conducta que se está sancionando tomando en cuenta lo que ya realizó la persona antes. Es decir, esto es algo que proviene de las garantías penales, pero que es trasladable también al ámbito administrativo. Estrictamente las penas de reincidencia son inconstitucionales, aunque vamos, hay un debate al respecto, pero creo que es una oportunidad para corregir, prevenir estas conductas por otro lado, pero no agravando la pena por reincidencia o la medida. Ok. Bueno, de hecho, la reincidencia se puso también como una forma de inhibir ese tipo de prácticas, y sé que el debate pues existe sobre este tema y hay una discusión sobre si la conducta en realidad es la misma o es una conducta distinta pero relacionada con esta actuación de denegar un acceso a la información cuando hay una resolución del IFAI, ¿no? Es decir, hay una primera resolución, no se acata, y entonces lo que estás castigando en el segundo momento es esta resistencia al cumplimiento, y en la primera es la denegación misma del acceso a la información. Entonces, digamos, sé que está complicado como para no caer en el asunto del non bis in idem, y que sí hay toda una discusión sobre el tema, pero se pensaba en cómo hacer efectivo el acceso a la información o dotar de dientes a los organismos garantes, porque de verdad las multas me parece que son poco persuasivas en temas claves, pero digamos, vamos a retomar esta preocupación para el tema de la reincidencia. Doctor Roldán. Sí, primero una pregunta que tiene que ver con las prácticas tanto en la Federación como en los estados. La práctica, cuando se impone una multa, que puede ser, por ejemplo, en el caso de Yucatán o en otros casos, ¿la multa la paga la dependencia o la paga el funcionario? Por ejemplo, hay multas que son a la dependencia y hay multas que son al funcionario, dependiendo de la conducta. O sea, hay conductas, por ejemplo, que derivan por la infracción administrativa de no por ejemplo, la infracción de no tener actualizada la información pública, pues es una obligación del sujeto obligado. Técnicamente el sujeto obligado la tiene que pagar, pero si la conducta viene de un procedimiento, de una resolución
en donde hay un titular de una unidad de transparencia y él no entrega la información, pues él es el responsable de la falta de entrega de información, a menos de que pruebe de que su responsabilidad no es de él, sino de alguna unidad administrativa que no le entrega la información. O sea, se hace toda una investigación de quién es realmente el responsable para aplicar la sanción, digamos, pecuniaria. Déjame decirte que yo, por ejemplo, en el caso de Yucatán, no estoy muy de acuerdo en el tema de las multas por dos razones. Primero, porque es un tema que casi para que procedan y que no te las voten en amparo, tienes que hacer casi un procedimiento fiscal perfecto. Es un riesgo enorme multar hasta por 3,000 o 4,000 pesos, porque es más fácil que te voten la multa porque no cumpliste con todo el requisito para imponer una medida económica. Entonces yo soy un enemigo de poner las multas, pero pues de repente en mi instituto había gente que decía, pues sí, pero se amparan uno de cada 15, pues multamos a 15. Le sí, pero donde se nos caiga la primera multa, después los otros ya nos van a pagar. O sea, la credibilidad del instituto radica en que cuando tú impones una sanción realmente la puedas cobrar, ¿no? Entonces, yo soy un enemigo de esos procedimientos porque tal y como están las leyes de nuestros estados, por lo menos, las multas tienes que fundar, motivar la conducta y además individualización de la sanción, si es personal o si es al sujeto obligado. O sea, es una filigrana. Por 3,000 pesos hacer todo eso. De que son las multas en Yucatán, 50 salarios mínimo, les digo, mejor no multen, llámenlo y díganle que traiga la información, ¿no? Entonces, esa es realmente la problemática. Claro, pero entonces habría varios problemas. Una, la distinción entre medidas de apremio y las sanciones, y el procedimiento para medidas de apremio y el procedimiento para sanciones, que son dos cuestiones. Son cosas distintas. Por eso yo soy de la idea, y esa es mi propuesta ahorita, sería que se quitaran las multas de las medidas de apremio. Las multas económicas en las medidas de apremio para cumplir de resoluciones simplemente son un escalón que te complica el cumplimiento. O sea, es mejor pasar de la amonestación pública al intento de suspensión del funcionario, y las multas económicas que se deriven de infracciones específicas a las leyes y no como una medida de apremio, porque la multa económica a veces la acaba pagando un funcionario que no tiene la culpa. O sea, jurídicamente la acaba pagando el titular de la unidad de transparencia, cuando el que no le entrega la información es el alcalde, y tú no tienes forma de probar, porque ni modo que el señor del titular se pelee con el alcalde y diga, mira, voy a hacer una carta diciendo que el alcalde no me la quiere entregar, nadie la da. Entonces acaba pagando el ayuntamiento la multa de la unidad de transparencia, y es una pachanga. La realidad es que no funciona así. Sí, pero digamos, vuelvo al tema, ahí sería una cuestión como del cuidado en la instrumentación y de asignar la carga o la medida de premio a quien tiene la facultad de darla, ¿no? Bueno, la otra cuestión, yo estoy de acuerdo con el profesor Sarre, porque ahí tenemos un problema de constitucionalidad, pero creo que la solución, a ver, porque tampoco, en la medida que tienes servidores públicos que como constante su comportamiento, yo creo que también tiene que ser valorada. Pero yo lo vería, no sé también cómo ve el profesor Sarre esto, que pudiera ser tomada en cuenta en la individualización de la sanción, más que en la calificación de que la reincidencia es una conducta grave, ¿no? Digamos, tienes un mínimo y un máximo, y entonces en ese mínimo y máximo, cuando sancionas la conducta, tomas en cuenta una diversidad de circunstancias, y por tanto ahí vendría la cuestión de cómo individualizar más que cómo establecer una mayor sanción o considerar la gravedad de la conducta. Luego, algunas cuestiones de tipicidad. Como los sujetos obligados ya tienen una gama más allá del servidor público, si tipificamos que serán causa de responsabilidad de los servidores públicos, estaríamos dejando fuera aquellos sujetos obligados que no son servidores públicos. Entonces habría que ver ahí con cuidado la redacción del tipo y la calidad del activo, ¿no? Porque por ahí también se podrían salir los partidos, los particulares y demás, ¿no? Entonces yo creo que esa es la otra observación que tenía. Sí, muchas gracias. Gerardo. Bueno, el problema, la experiencia de 10 años en lo que se refiere a las implicaciones de violar la ley de transparencia, desde mi perspectiva,
ahorita compartirán los colegas que tienen la experiencia en la materia, su propia perspectiva es la siguiente. Se ha adolecido de dos problemas estructurales. Que esta propuesta trata de atender es que hasta ahora la instancia encargada de imponer las sanciones es distinta a la que genera la identificación del comportamiento. El IFAI le dice a la función pública: este servidor público no entregó, no cumplió con la resolución, y la función pública a veces, muy pocas, y sobre todo al principio, llevó a cabo un procedimiento de sanción, y otras, para no hacer el cuento más largo, hay tantas historias como procedimientos, acabó dejando eso en algún cajón. Entonces, aquí se atiende a la causa estructural de que ahora corresponde a quien identifica la violación de la ley, iniciar el procedimiento y llevarlo a su término. Eso está bien, pero me parece que no atiende a la causa que desde mi perspectiva siempre ha sido la más grave desde el punto de vista estructural y que ya aludió Miguel. Lo que quiere el IFAI es que la información que es pública se entregue, no sancionar servidores públicos. Entonces, si enfocamos este capítulo únicamente a la sanción, estaremos con el problema estructural de que podremos tener 20 o 30 multados. Tú dices 3,000 pesos es poco, que sean 300,000 pesos, pero si la información al final no se da, seguimos con el problema estructural. Tenemos que encontrar una fórmula de poder vincular la amenaza o la sanción con lo que al final del día nos interesa, que es que se entregue la información. Y eso me parece implica escalar inevitablemente la responsabilidad y eventualmente que intervengan otras instancias. En la APF, eventualmente, el titular de ese poder para que se lleve a cabo lo que se busca, lo que la Constitución le mandata al IFAI garantice. Gerardo. Gracias. Con el tema de las multas, al menos en mi experiencia en la Profeco, era el mismo problema. La Profeco multaba y multaba y multaba y nadie pagaba o las empresas se amparaban, ¿no? O cuando había el ejercicio de cobrar las multas, pues era un proceso muy ineficaz, porque es el mismo ejemplo aquí que ponen en el articulado, que sean las tesorerías de los estados o las tesorerías municipales quienes cobraron. Entonces, la verdad es que solamente en el caso de aquellas tesorerías que realmente eran muy activas y veían un ingreso adicional a sus arcas, que se aplicaban, pero la verdad es que por multas también ínfimas, las grandes empresas, en este caso, pues se amparaban, porque no querían ninguna multa a los jurídicos, ni aunque fuera de 15,000 o 30,000 pesos, ¿no? Entonces era un proceso bastante ineficaz y no gestábamos una conciencia pro consumidor o pro transparencia para los consumidores y para reducir las asimetrías de información. ¿Y qué fue lo que hicimos con mucho valor? Fue pues empezar a publicitar la información que teníamos sobre las empresas, sobre los procesos en los que se amparaban, o que no daban información a la institución, y lo publicamos en el portal del consumidor, que recibió el premio, pero además eso fue, como dice el profesor Sarre, a lo mejor un mecanismo es el apercibimiento público, pero otro a lo mejor es maximizar la información de aquellos sujetos que están siendo sancionados. Entonces creo que a lo mejor valdría la pena un articulado que a lo mejor es poco ortodoxo en términos jurídicos, pero ver la posibilidad de que los órganos garantes federal y en los estados tengan la posibilidad de publicar todas aquellas
sanciones o recomendaciones de incumplimiento en la página y que eso sea público, y eso va a ganar mucha publicidad en la opinión pública, ¿no? Y va a presionar a los sujetos obligados directos e indirectos a cumplir, o sea, en cuanto vean, y que también sea un mecanismo constante de publicación de la información, que se diga, y esta información de quiénes son los sancionados por tales características se va a estar actualizando cada mes. Es la lista negra, ¿no? Al final del día de los sujetos obligados. Claramente a nosotros en su momento llegaron con amenazas jurídicas de que estábamos haciendo una acción de autoridad que no contemplaba la ley en su momento, la ley de protección del consumidor, y por ahí algunos se empezaron a amparar, pero al contrario, lo que hacíamos era decirles, señores, esa empresa interpuso un mecanismo. Entonces hacíamos evidente la opacidad recurrente con la que sus jurídicos estaban pues influenciando a las autoridades, o más bien a los directivos de esas empresas, para no entregar la información, ¿no? O para no cumplir con los procedimientos administrativos. Yo dejo esa experiencia de que no, y también imagínense, si el sujeto a sancionar es la Secretaría de Educación de un estado, y quien tenga que ejercer la multa es la tesorería del estado, pues no va a funcionar. O sea, es como si el papá sanciona al hijo, ¿no? Creo que me sumo a Miguel y a los profesores de que el tema de las multas puede ser poco eficiente, ¿no? Okay. Muchas gracias. Ale. Bueno, yo me meto en un tema que es muy técnico y muy jurídico, pero nada más para presentar una preocupación. Yo tengo la impresión de que, como dice Juan Pablo, se hace mucho énfasis en la sanción, pero también se hace mucho énfasis en la sanción a los individuos. Y recuperando algunas de las observaciones de Miguel, las unidades de enlace y las unidades de transparencia de los sujetos obligados no son homogéneas. Entonces, hay entidades como Quintana Roo, donde tienen una coordinación general de transparencia, que es la que recae la responsabilidad principal, y hay otros que es completamente descentralizado, incluso al interior del propio gobierno municipal, que tiene unidad de enlace en la Secretaría de Obras, que tiene unidad de enlace en la Secretaría de Obras. Entonces, lo que voy a decir no tengo idea de cómo se maneja en términos jurídicos, pero me parece que es uno de los puntos que a lo mejor valdría la pena atender y que requiere creatividad jurídica, que es sí sanción al responsable, al individuo, pero también sanciona al sujeto obligado. Es decir, en la misma medida, se parte del supuesto de que es el titular de la unidad de enlace el que detiene la información, o una de las unidades de enlace internas el que le detiene la información para la unidad de transparencia del sujeto obligado. Pero si es una situación como la que usualmente ocurre, donde el titular de la unidad de transparencia, no de enlace, resulta ser un funcionario por honorarios, un funcionario con muy poca estabilidad dentro de la institución, sé que eso se resuelve con otros puntos que se tocan dentro de la propia legislación. La medida de presión que puede tener ese titular sobre la institución en materia de cumplimiento de transparencia es muy menor. Entonces, si se añade una posibilidad, no es sanción en el término jurídico, sino una posibilidad de consecuencia sobre el sujeto obligado, me parece que se estaría atendiendo una de las preocupaciones, porque habría una autoridad superior que sí tendría injerencia sobre las decisiones internas del sujeto obligado. Lo primero que se me ocurre como consecuencia de inmediato es consecuencias presupuestales, ¿no? Que creo que desde una ley general se podrían presentar. La magnitud de la consecuencia presupuestal es una cuestión de discusión, digamos, estoy soltando simplemente una idea. El segundo punto que quisiera mencionar es que, y regreso otra vez a cómo estamos discutiendo en una situación de arenas movedizas, porque también se está discutiendo actualmente la ley, o se va a discutir, la Ley General de Responsabilidades, ¿no?, a los servidores públicos, un poco para estandarizar. Entonces, algo se tiene que hacer dentro de esta normatividad que eventualmente aluda a aquello. Y la tercera, que también me meto en terreno un poco desconocido, pero jalando información de ciencia política,
hay una lógica de separación de poderes cuando uno investiga y otro sanciona. Entonces, al momento de meter la capacidad directa de sanción última dentro del órgano garante y la capacidad de acusación primera dentro del órgano garante y de investigación dentro del órgano garante, si yo fuera funcionario público, yo diría, aquí hay un problema de juez y parte. Entonces, yo entiendo que hay una desesperación porque no solamente es en transparencia, sino es en fiscalización y es en otros ámbitos donde la ejecución de la sanción descansa en un ente externo. Pero eso tiene una lógica de separación de funciones, ¿no? Entonces, hay debilidades estructurales que han llevado a que esas sanciones no se ejecuten. Pero no es importante nada más tener claridad de no abrir la puerta a que después se pueda tirar algo que por principio puede ser puede tener impacto, ¿no? Para no, yo creo que esa es la lógica de que estén separadas, pero bueno, dejo esas tres ideas que me gustaría. Muchísimas gracias, Miguel. Federico, perdóname. Realmente quisiera referirme, en primer lugar, separar entre el tema de la responsabilidad de los servidores públicos por violación a la norma de transparencia y lo que es que aquí se titula el tema de medidas de apremio. Que yo desde ahorita diría que más bien es un tema de un procedimiento de ejecución de resolución, más que de medida de apremio. Medida de apremio es un instrumento para la ejecución de la resolución, pero entiendo que el constituyente permanente nos puso la medida de apremio en el sexto constitucional. En el fondo es un procedimiento de ejecución de resolución. Yo primero quiero decir, reconocer, hablo en el ámbito no del federal o del Distrito Federal, estamos hablando de la ley general. Creo que había habido un equívoco en las leyes iniciales para el tema de cumplimiento de resolución que no se tomó en cuenta por esta idea de no hay que judicializar y jurisdiccionalizar los procedimientos de acceso y hacerlos complejos. Hay cuestiones procesales que no es con el particular, es entre el órgano garante y el sujeto obligado. No es un tema procesal muchas de las veces con el particular, sino con el sujeto obligado y el órgano garante. Creo que lo más importante, siempre se entendió que la manera de hacer cumplir las resoluciones era estableciendo un catálogo de responsabilidades. Cuando yo decía, bueno, eso es adicional, si el incumplimiento de la resolución ya se dio, lo que como motiva puede ser un motivo de una responsabilidad administrativa o penal, según el caso, pero tenemos que establecer un procedimiento de ejecución de resoluciones. Yo, por lo menos en el caso del Infoen, yo presenté unos lineamientos de procedimiento de ejecución de resoluciones, porque nosotros tenemos, y eso es lo que quisiera yo poner solamente en el tintero, lo que decía Juan Pablo Guerrero, que eso es importante tomarlo en cuenta. Nosotros tenemos, de acuerdo a nuestro diseño institucional, la facultad de aplicar la ley de responsabilidad de los servidores públicos del Estado y hacerle como órgano de control interno para sustanciar o conocer, sustanciar y resolver y determinar la responsabilidad administrativa del servidor público. No la Contraloría Interna, no damos vista, podemos determinar. ¿Cuántas hemos hecho? Ninguna, ningún procedimiento. Son otros los motivos que no me referiré para no cansarlos. Pero yo siempre sostuve que el tema, como bien dice Juan Pablo, no era sancionar, destituir, inhabilitar a un servidor público, porque lo que quiere el particular es su información. Está bien, ya destituiste a Mengano, ya lo inhabilitaste, y mi contrato de obra, ¿cuándo? Y mi factura y los soportes de pago, ¿cuándo? Que se pueden llevar en cuerda separada. Eso no significa que no, porque aquel que cumple y el que cumpla tarde, el acatamiento en un procedimiento de ejecución, ya incurrió en una responsabilidad y puede ser sancionado. Se puede establecer como un atenuante, pero por supuesto que ya hay una responsabilidad. Yo sí quiero comentar que yo sí comparto el sentido de este capítulo, que aunque le llaman medidas de apremio en el fondo de ejecución de resolución, porque ya sale del tema de la medida de apremio en el momento que iremos al superior jerárquico. Yo así lo planteé en algunos lineamientos o al comité de información, sobre todo sobre el diseño que tenemos. Bueno, es que aquí en la instancia máxima del titular de la unidad, o los servidores públicos habilitados, el comité. Pero me parece bien la propuesta del jerárquico, sobre todo porque un procedimiento de ejecución no solamente te va a permitir cumplir lo que ya se resolvió, que se entregue la información más allá de la sanción, va a corresponsabilizar a los intervinientes en el procedimiento, va a inhibir
al superior jerárquico del servidor público que no quiere dar la información, titular de la unidad, y esa es la importancia del procedimiento de ejecución. Porque qué fácil, muevo este, pero lo mueves porque el que no lo entregues por el superior jerárquico dice que no lo entregue muchas de las veces. Al momento que tú corresponsabilizas al de arriba, a ver, pues, tú dices, si le instruye, no es que te lo están pidiendo también, Y en ese momento, cuando yo hablaba del comité, es por responsabilizar al titular del sujeto obligado, al contralor y nuevamente al de la unidad de información, ¿no? Pero si es el superior jerárquico, bueno, ahí lo vas, así, y vas corresponsabilizando el que instruye la negativa, que a veces no es el titular de la unidad, que es un superior jerárquico inferior, pero un inferior. Entonces me parece que este procedimiento te viene a dar luces más allá de las acciones. Yo creo que es bueno el planteamiento. Habría nada más que reflexionar, como se plantea la luz antes de la reforma de la ley de amparo. No cumples tú, yo me voy con el superior jerárquico, te apercibo que no cumplí, me iré con el superior jerárquico. Hoy es paralelo conforme a la nueva ley de amparo. Al momento que dejaste de incumplir, te apercibo que de no cumplir, ¿verdad? Podría acudir a tu superior jerárquico. Cuando se da el incumplimiento, ya paralelamente, ya se le da aviso al superior jerárquico para que se cumpla la resolución. Esa fue parte de las novedades de la ley de amparo, pero sigue en el mismo camino del procedimiento de ejecución. Yo sí dejaría el tema de la multa, porque es un tema, desde mi perspectiva, que ya es un diseño, apercibimiento, amonestación, que generalmente la amonestación es la pública, el apercibimiento generalmente es privado. Y al final viene el tema de la suspensión de funciones, que a mí me parece que está muy bien, que en materia de amparo se llega a hablar hasta del tema de será separado del encargo, ¿no? En el caso nuestro viene el tema de la suspensión del servidor público, pero en la ley de responsabilidades, que nos cuesta mucho trabajo establecer la suspensión del servidor público, porque entonces tenemos que iniciar primero un procedimiento, pero aquí ya no es una medida de apremio, no a la luz del procedimiento de responsabilidades. Y a mí me parece que será gradual, cada órgano dependerá de las circunstancias en la individualización, que es diferente, insisto, a las medidas de apremio que de las sanciones. La medida de apremio es una medida cautelar, que utilizas durante el procedimiento cuando todavía no estableces responsabilidades. Entonces a mí me parece que sí hay que hacerlo, me parece muy bueno porque inclusive, y es una parte de lo que quisiera yo referirme, hay un artículo donde aluden que se aplicará el tema de la responsabilidad en términos de la ley federal de responsabilidades, se entiende, o en términos de las leyes o algo así, dice la relación en términos de las leyes locales. Yo nomás tengo una pregunta y una reflexión. A mí eso me lleva a dos cosas, esa redacción. Me lleva a que en el orden federal ya se determinó que la manera en que tú vas a sancionar es en términos de la ley de responsabilidades, que ¿qué significa? En esta dualidad de competencia orgánica y funcional, donde vas al órgano de control interno, ¿no?, de la propia dependencia y desarrolla el procedimiento, o bien, si tendrán que dejarle la pauta a las legislaturas locales, en su caso, o a la inclusive a la propia federal, porque hay una ley federal todavía, que yo no lo comparto hoy en día después de 5 años y medio de estar en el instituto, si pudiese ser el propio órgano garante el que deba de desarrollar el tema de la responsabilidad civil como nosotros lo tenemos, aunque hoy no lo hayamos hecho. Y no lo comparto porque además siento que al final del día se desnaturaliza la función del órgano garante. O sea, eso de llevar procedimientos de responsabilidad, que además nos supera, o te dedicas a hacer recursos de revisión, promoción, difusión de la información, o te dedicas a sancionar al servidor público. Y además si tú lo sancionas y lo inhabilitas, luego ¿cómo lo capacitas? ¿No? ¿Cómo luego te acercas a él para decir, oye, hay que cambiar? Oye, eres mi orientador, mi consultor, y además el que me sanciona. Hay una cuestión de desnaturalización de la función, pero hoy lo tenemos nosotros. Nunca se ha concretado un solo caso, hemos iniciado procedimientos de responsabilidad, hemos ya llevado audiencias a la luz de la ley de responsabilidades, más de 60 casos, aunque no hemos sancionado alguno, por resistencia de otra naturaleza que no vale la pena aquí comentar. Pero yo creo que ese es el tema importante, pero que me haya alargado, pues es un tema fundamental, sobre todo a la luz que en el Estado de México tenemos esta facultad, porque alguien preguntaba, ¿debía ser el propio órgano el que debiese sancionar o deben ser estos? Yo creo que deben que ser los propios órganos de control interno, y como bien dice Alejandra Ríos, tendríamos que verlo al tema de la reforma anticorrupción, que probablemente ya no se llamará ley de responsabilidades, se llamará leyes anticorrupción en esta dinámica a veces folclórica de llamarle a las leyes de otra manera, para decir, ha cerrado un ciclo y empieza otro nuevo. Ya no serán las contralorías internas o los órganos anticorrupción, unipersonales, probablemente como órganos constitucionales autónomos, etcétera, etcétera, pero que verán responsabilidades de todos los sujetos obligados, de todas las dependencias, ya no solamente un solo órgano de control interno de cada dependencia. Esos son diseños, entonces habría que ver.
Yo además lo que digo es, si lo que está diciendo en ese artículo es que le cierre esta posibilidad a las legislaturas locales, por la redacción, que no pudiesen hacerlo, que se pusiera así y se entendiera, pues creo que una legislatura local puede decir, yo quiero el diseño del Estado de México, aunque infuncional me gusta, ¿no? Pero bueno, ahí está, no sé si sea el tema, obviamente yo a favor, y nada más así rápidamente, me parece que es muy importante señalar, no se ha hecho un estudio, pero casi estoy seguro, yo estoy hablando de más. Yo sí creo que hay un aumento generalizado de incumplimiento de resoluciones en la mayoría de las salvo el peso moral que puede tener el órgano garante, pero creo que hay un gran número de incumplimiento de resoluciones de los órganos garantes de transparencia, por esta falta, porque lo único que incentiva una falta de procedimiento de ejecución, los que entonces ya me di cuenta, me la notificaron. Y probablemente si salió una notita del periódico, eso me obliga a cumplirla con mayor detalle. Este es un debate mediático con los medios, que a veces ayudan. Pero a lo que voy es que sin un procedimiento de ejecución de esta manera, lo único que provoca en el servidor público es el incumplimiento de la resolución. Y segundo, yo sí creo que cuando se refiere a medidas de apremio, se refiere al servidor público, desde mi perspectiva, porque estamos hablando de apercibimiento, amonestación, suspensión del servidor público. O sea, a mí lo que me arriba es que es el servidor público, independientemente que en el caso de la multa tenga derecho a replicar el sujeto obligado contra el servidor público. Porque además es importante, ¿por qué al servidor público? Y después lo termino. Porque también nos permite delimitar responsabilidades. Si a mí eres el que me vas a perseguir, a amonestar o a suspender, perdóname, yo en este momento yo no sigo instrucciones de no dar la información. Y si me los pides, y sí se va a delimitar, porque al momento que tú dices, como yo sé que soy sujeto de un apercibimiento, de una amonestación, de una suspensión, lo que a mí me hace es documentar la responsabilidad. Señores, aquí están los 40 requerimientos que le hizo el tesorero. Yo no soy responsable. Y tú tienes elementos para ese procedimiento de responsabilidad. En ese momento tú separas la responsabilidad. Pero esto tiene que ser en la cabeza, porque incluso en algunas legislaciones, cuando termino de decir, sí se ha establecido además, creo que en las legislaciones yucatanas es la diferencia. Hay medidas de apremio que son al servidor público y a su vez hay multas al sujeto obligado. Hay una diferencia. Entonces yo creo que son dos temas diferentes. Sí, es directamente, yo creo, del servidor público. Gracias. El comisionado quería... Sí, a ver, muy rápido. A lo mejor no te entendí bien, Federico, pero esto del procedimiento de ejecución de resoluciones, en principio, digamos, no me gustaría mucho la idea de empezar a, no sé, sumarle estas cosas. Creo que lo que no debemos de perder de vista y que ya se dijo aquí es que el objetivo fundamental, pues, de nuestros organismos es que se entregue la información, y no solo que se entregue, sino que se entregue a la mayor brevedad, ¿no? Entonces, no estaría yo, insisto, a lo mejor no entendí bien la idea y me disculpo de esto del procedimiento de ejecución. Entendí que, entre otras cosas, con esto se busca involucrar al superior jerárquico en el momento en que ya inicias un procedimiento, ya estás como dándole otra perspectiva. Yo me pregunto pues en voz alta, si lo que estamos buscando es, por un lado, que se entregue la información de manera rápida, y por el otro lado, amonestar o sancionar, o que haya consecuencias, como quieran llamarle, o a los servidores públicos responsables de que esa información no se entregue o se entregue incompleta, etcétera, etcétera. Y como bien se ha dicho aquí, en la mayoría de las ocasiones, pues quienes no entregan la información es porque son servidores públicos de bajo nivel que están siguiendo instrucciones de los jefes, y pues eso en realidad los imposibilita, ¿no? Digo, no hay manera, salvo que fueran organismos dependientes, las unidades de enlace de cada uno de los órganos garantes en los estados, ¿no? Pero como no es así, ni así sucederá, ni espero que suceda, pues se ve difícil. Entonces, a ver, mi pregunta es, ¿no habría manera de involucrar más a los comités de información de los estados en este tema? ¿A qué voy? Hay que recordar que al final del día, en la ley federal, al menos en la vigente,
pues el comité de información, digamos, junto con la unidad de enlace, se encargan de prever y proveer lo necesario para que se cumplan las solicitudes. Bueno, pues ¿por qué no que el mismo comité de información, digamos, no sé exactamente de qué manera, darle algún tipo de responsabilidad adicional? ¿Por qué? Porque en el comité de información ya va a haber un representante del titular del sujeto obligado. Es decir, si no se llegase a cumplir con la resolución del órgano garante y es corresponsable el comité de información, pues ahí ya estamos haciendo corresponsable no al titular de la unidad administrativa, no al titular de la unidad de enlace, porque pues insisto, ellos ¿qué? No, estaríamos haciendo corresponsable, a lo mejor de manera un poco indirecta, pero al titular del sujeto obligado, porque el titular del sujeto obligado es el que nombra a un representante, que casi se convierte en su representante personal. Entonces, si ese comité de información no hace lo necesario para que se cumplan las resoluciones de los órganos garantes, bueno, pues no solo estaríamos sancionándolo a él, sino que habría una sanción política, por así decirlo, en el momento en el que dices, oye, pues el comité de información, donde está un representante, el titular, le está dando vueltas al asunto. Insisto, no, a lo mejor yo no entendí bien esto del procedimiento de ejecución de resoluciones, pero creo que lo que habría que buscar es responsabilizar de la manera más rápida e inmediata a los responsables y corresponsables, porque, hombre, pues todos somos servidores públicos, hemos sido y sabemos que el hilo se rompe siempre por lo más delgado. Me parece, y coincido con lo que decían aquí el doctor Sarre y Gerardo, en el sentido de publicitar pues todas las medidas. Eso ha sido muy útil, ¿no? A nivel federal, por ejemplo, la primera vez que se hizo una evaluación, digamos, antes de hacerla pública, incluso se les dijo a los sujetos obligados, ¿no? Esto hace ya 9 o 10 años, oigan, pues, salieron mal, no, incluso aquí está, ¿no? Salieron mal, no la vamos a hacer pública, si no me equivoco, aquí me dirá Juan Pablo, pero incluso se les dijo como de buena fe, oye, aquí hay una evaluación en la que salieron muy mal, no la vamos a hacer pública, trabájenle. Y les damos, no recuerdo, aquí se acordará Juan Pablo, 6 o 7 meses. A los 6 o 7 meses se hizo otra evaluación y salieron igual de mal. Entonces esa se hizo pública y entonces sí, pregúntenme a la siguiente quién salió mal, ¿no? Pues se redujo absolutamente. Más allá de, coincido también que más allá en estar buscando imponerle multas a la persona o incluso a la institución, porque pues la verdad es que la parte económica les viene valiendo sorbete, pues sale de nuestros impuestos, ¿no? Si la paga la institución, no, ahí tiene que haber una sanción más política que otra cosa, y esa sanción se va a dar con la exhibición pública, por un lado, pero también una exhibición pública además más amarrada en el sentido de decir, oye, tú titular, o sea, tú secretario de Estado, eres corresponsable por no entregar la información. ¿Por qué? Porque tu representante del comité de información, que es corresponsable de atender la resolución del órgano garante, pues no la ha atendido, ¿no? Y ya no nos vamos con la parte más delgada del hilo, que pues es el pobre titular de la unidad de enlace o el pobre titular de la unidad administrativa, que le dicen de arriba, no la entregues, ¿no? Aquí nos hemos topado, para no ir más lejos, por ejemplo, en el caso de entregar cierta información de Hacienda, hay una resolución del Comité de Información de la Secretaría de Hacienda, que pues, por desgracia yo me la encontré ya varios años después, en donde el propio comité decía, por ejemplo, que sí se deberían de hacer públicos ciertos datos de estos que no cumplen con las responsabilidades, etcétera, etcétera. Y pues a pesar de esa recomendación del comité, pues hubo la instrucción de no, y no se cumpla, y no se cumpla, y no se cumpla, ¿no? Y las consecuencias pues no son para los de arriba, las consecuencias siempre son para el de abajo. Entonces ahí
con eso acabo. Sí, Ana Cristina. Bueno, yo, más allá de la forma en la que se apliquen las medidas de forma directa o indirecta, creo que, bueno, sobre la publicidad, voy a decir muchas cosas porque ya dijeron, sobre la publicidad de las medidas, precisamente fue uno de los compromisos del Open Government Partnership del año pasado, del plan de acción de la vez pasada, y no se cumplió. Se cumplió parcialmente. ¿Por qué? Porque los motivos de incumplimiento a la Ley Federal de Transparencia solamente aparecía como incumplimiento a la Ley Federal de Transparencia, y como no encuadraban dentro de alguna de los supuestos de sanción de la Ley de Responsabilidades Administrativas, pues entonces apareció una larga lista que todos terminaban en no ejercicio de ninguna sanción, que es un poco lo que acaba de decir Juan Pablo. O sea, no había sanciones, en pocas palabras. O sea, el IFAI había dado vistas, creo que como en 300 casos, y en esos 300 casos había 2 amonestaciones o algo. Sí, lo hicieron público, pero está lista sin determinar cuál fue el tipo de violación. Entonces no era posible identificar cuáles eran las incidencias o el tipo de autoridad que estaba cometiendo ese tipo, o sea, el tipo de violaciones a la Ley Federal de Transparencia. Pero se supone, en teoría, que en el nuevo que se van a comprometer a cumplir los compromisos de antes, ¿no? Los del plan de acción anterior. Se supone que están que los compromisos que se adquirieron en el plan de acción anterior se tendrían que retomar para este plan de acción, y se tendrían que publicar entonces los casos de violaciones a la Ley de Transparencia. Eso en cuanto a eso. Yo lo que creo es que hay dentro de la propuesta que viene en el anteproyecto de ley, hay ciertas cosas a las que nosotros nos hemos enfrentado, y no solamente artículos, sino yo he visto alrededor de muchos casos que nos hemos enfrentado, que creo que merecen ser sanciones, y es la oportunidad para introducirlas. Porque precisamente son violaciones a la Constitución y son violaciones a los más altos estándares del derecho de acceso a la información, y una de esas es que en muchos estados aún las unidades de enlace siguen solicitando acreditar la personalidad del solicitante, aun cuando eres una persona física, lo cual me parece algo que debe ser sancionado, porque porque pues no te dejan ni siquiera solicitar la información. Luego, por otro lado, es que otra de los casos que creo que deben de ser sancionados es cuando el órgano garante ya determinó que la información debiera de estar en los archivos, y se le ordena que entregue la información y se niega la generación de información, y más aún si ahora en la Constitución dice que tienen que generar la información. En el caso, por ejemplo, que estábamos comentando la vez pasada sobre información estadística, la PGR dice que no existen las estadísticas sobre averiguaciones previas, un caso normal así. Y vamos al recurso de revisión, el IFAI dice sí tienen que estar la lista de estadísticas de averiguaciones previas, y ellos dicen no puedo cumplimentar la resolución del IFAI porque no tengo la información. Entonces pues el ciudadano ya se queda sin la información después de 6 meses de un procedimiento así, y pues esto es una causa inhibe el derecho de acceso a la información. Otra de las causas que creo que también es como una práctica inhibitoria del derecho de acceso es el cambiar la modalidad de entrega cuando los archivos son, o sea, si te pido un expediente judicial, pues entiendo que me mandes a buscarlo a tus oficinas porque son 10,000 hojas, pero si te estoy pidiendo el presupuesto ejercido en publicidad oficial y que me mandes a revisar la cifra a tus oficinas, es altamente grave, ¿no? Porque ni siquiera me puedes mandar la cifra. Entonces, en este sentido, nosotros con organismos, diferentes organismos, por ejemplo la CNDH, nos enfrentamos a muchos momentos de prácticas de intimidación al momento de ir a las oficinas te piden que vayas a las oficinas a revisar el sueldo del presidente de la CNDH, y te ponen
a 5 funcionarios públicos de alto nivel sentados en la mesa para que veas cuál es el sueldo. Ese tipo de prácticas creo que deben de ser sancionadas y creo que el IFAI debiera de estar, o los órganos garantes debieran de estar al tanto de esto. El caso, por ejemplo, de Chiapas recientemente, de los comuneros de Chenaló y Bachajón, que también fueron amenazados por parte de las unidades de enlace que estaban solicitando información. O sea, tienen que haber sanciones por restringir el acceso a la información y al mismo tiempo, no sé cómo se tendría que parafrasear, pero porque inhiben el acceso a la información y a la hora de la hora hacen que el ciudadano deje de preguntar. Otra de las cosas que creo que es muy importante es que debería de estar como sanción es la destrucción de los documentos, ¿no? Yo sé que puede ser que no se den cuenta tan fácilmente, pero en caso de que haya como evidencia de que haya destrucción de documentos o recientemente acaba de salir que en el archivo histórico se destruyeron una serie de documentos de X o Y, pues entonces en esos casos debiera de haber alguna sanción para los funcionarios públicos que hayan a cabo este tipo de destrucciones. Y luego, por otro lado, es como una excepción al tipo de sanciones, que es cuando se trata de whistleblowers o soplones, ¿no? Ya las relatorías de la OEA y de la ONU han determinado que la información, que aquellos funcionarios públicos que revelen información reservada relacionada con actos de corrupción, salud pública, seguridad pública, orden público, bueno, si quieren se lo leo, es un parrafito chiquitito. Dice, los denunciantes que siendo empleados gubernamentales divulguen información sobre violaciones de ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, deberán estar protegidos frente a sanciones. ¿Por qué? Porque en muchos casos se restringe el acceso a la información, los funcionarios públicos no emiten no emiten esta información, pero cuando se trata de casos de corrupción y se está reservando la información, debería de considerarse que ellos no estén sujetos a sanciones. Y si no existe esta previsión dentro de la ley, pues entonces no va a haber cabida a que esta información sea pública por ningún motivo. También lo que... En este mismo sentido, en paralelo, están pues todas estas leyes que están saliendo, o sea, que también inhiben, ¿no? Que son sanciones, o sea, que de parte de la autoridad que deberían de ser sancionadas son aquellas en las que dicen cuando pides solicitud, cuando solicitas información relacionada con seguridad pública, como en el caso de Chiapas, Michoacán, no me acuerdo cuáles son los que están ahorita aprobando la legislación penal de halconeo, pero dice, si solicitas información de seguridad pública o seguridad nacional, serás sujeto a una sanción penal, ¿no? Entonces la gente está dejando de pedir información relacionada con esos casos, precisamente ahorita está en la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad, pero creo que es importante que también la ley prevea una sanción para aquellos funcionarios públicos que estén limitando el derecho de acceso a la información por cuestión, o sea, invocando causales de reserva como seguridad nacional. No sé cómo ponerlo, pero sí creo que es importante considerarlo porque hoy por hoy es una de las causas constantes que nos han externado tanto periodistas como ciudadanos de que ya no están preguntando como antes preguntaban, precisamente porque tienen miedo a ser sancionados. O a ser metidos a la cárcel, y los funcionarios públicos también no están otorgando información porque cada vez hay más legislación que restringe el acceso a la información. Y bueno, creo que eso es prácticamente. Y por último, no, ya, eso es todo. Gracias, Ana Cristina. Miguel. Yo muy rápido, creo que efectivamente, bueno, yo no coincido con Federico en que la responsabilidad la debemos ejecutar los órganos garantes. Yo creo que tenemos que sacarla. Yo coincido con Alejandra que tendría que haber otra instancia que ejecuta las responsabilidades de servidores públicos, porque no lo vamos a hacer los órganos garantes, porque además políticamente se vuelve un conflicto tremendo. ¿Eso dijiste? No dije lo contrario, que desnaturaliza el órgano.
Ok. Ok, no lo comparto. Entonces estoy de acuerdo con que quede registrado. Que quede registrado, entonces estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo entendí que como en el Estado de México estaba. Bueno, pues entonces estoy de acuerdo contigo, Kemal. El otro tema es que la clave de realmente de las medidas de apremio es involucrar al superior jerárquico. No sé cómo va a quedar la redacción, pero esa es la clave de todo el tema. Y el superior jerárquico, cuando hablo de municipios, hablo del alcalde. O sea, no hay manera más efectiva de que se cumpla una resolución en materia de transparencia que el alcalde sienta que lo van a suspender o que lo vas a ir a acusar al Congreso. Si es el secretario, si es el director, siempre tiene alguien a quien sacrificar, pero cuando le toca a él, y ya nos pasó en Yucatán, cuando nosotros tocamos a los alcaldes, la información aparecía en 48 horas, mientras no, el alcalde no se sentía responsable, pues dejaba que el titular lo incendiaran, le daba igual. Y el tema de las multas, yo sigo pensando que es demasiado complicado tener multas económicas porque nos genera un trabajo. Incluso hasta como está redactado, pareciera que la medida de apremio primero es apercibimiento, después es amonestación pública, después es multa. Y para efectos inclusive hasta jurídicos, si no llevas todos esos pasos no puedes ir a la suspensión. Entonces el tema de la multa se vuelve un tema complicado de todos modos. Bueno, sí, pero yo diría que no hubieran, yo sería la idea que quitáramos las multas o la pusiéramos después. Digamos, que no estuviéramos con la multa como un estorbo, porque se vuelve un estorbo. Y la tercera, hablando de la reincidencia, hace un rato el maestro Roldán hablaba del tema de la reincidencia, igual Miguel. En la ley de Yucatán, nosotros establecimos qué entendíamos por reincidencia. Y decíamos, se entiende por reincidencia cuando el infractor incurre en 2 o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año. O sea, se dejó claro que para efectos de la ley de reincidencia tenía un efecto, no era cualquiera. Y yo creo que sí lo podemos, eso sí se puede tratar así, porque el mismo precepto es, oye, si 2 veces he negado información de esto, o 2 veces he incurrido en esta irregularidad, pues sí hay reincidencia, ¿no? Y entonces ahí aplicamos nosotros una sanción al doble, una multa al doble, pero estamos hablando de infracciones, que obviamente la infracción aquí es al sujeto obligado, pero en términos de la ley de Yucatán, las infracciones las poníamos por incumplimientos generales de la ley, no las establecíamos. Está claro, por ejemplo, que las infracciones las dividíamos en graves y leves, y hablábamos nosotros de tener una unidad de acceso, porque en el tema de los municipios a veces no hay ni siquiera una unidad de acceso, ¿no? Pero a veces no han nombrado al titular, y entonces el pretexto es que no tengo al titular de la unidad de acceso. Bueno, pues eso no es mi problema, ¿no? Entonces, esos son los temas por los que la ley está redactada de esa manera, pero yo creo que sí se puede establecer algo de la reincidencia en estos términos. Okay. Doctor Sarre. Gracias. Bien, pues justo en el mismo sentido que mencionaba ahorita Miguel, creo que valdría la pena en el glosario de conceptos, donde aparece introducir, porque no aparece superior jerárquico, y señalar que será la máxima autoridad dentro de la dependencia, para que al titular último, si es una secretaria de Estado, al mismo secretario, y entonces, porque si no nos podemos pensar que incluso que se cree un puesto como de superior jerárquico inmediato, que sea una especie de colchón, ¿verdad? Para no llegar, entonces tiene que ser sucesivo. No sé si es exacto, no, para eso, por eso digo que podrían reaccionar los sujetos obligados creando ese sujeto para rayos ahí, ¿no? Se crea la Dirección General de Superiores el director general de las juntas. Exacto. Ahora, no sé si esto nos lleve a modificar también el 129, habría que casarlo para que no quede nada más en el superior jerárquico inmediato, sino que sea en los sucesivos hasta llegar al cumplimiento efectivo. Ahora, bueno, creo que estos temas son muy importantes, pero frente a lo que comentó ahorita Ana Cristina de estas protecciones, porque son sobre todo a estos soplones o whistleblowers, que me parece a mí fundamental como una herramienta, porque está muy por encima de la protección de información reservada, es tutelar los intereses que están en juego y no poner a los ciudadanos, a los servidores públicos o a los ciudadanos que dan esta información o que participan con ellos, periodistas por ejemplo, en una situación de riesgo, sino dejar bien claro los estatutos. Ya si hay un precedente, yo creo que valdría la pena, no sé si pudieran mandarlo por escrito para tener este referente más acotado, ¿no? Que sea próximo. Bueno, otro punto es
que en el derecho privado existe una medida, a propósito de las reflexiones de Juan Pablo, es decir, de varios, se trata de darle efectividad al acceso a la. Bueno, en derecho privado existe la medida de la intervención para hacer efectivo el cumplimiento de un simple crédito mercantil. La intervención con cargo a la caja del deudor. Es decir, como el establecimiento tiene que seguir operando, si yo le embargo la maquinaria, pues esa maquinaria va a dejar que opere, ni pagan, ni tienen problemas con los trabajadores, etc. Entonces, se los comento porque me tocó una vez ser interventor con cargo a la caja. Y ahí me quedé en la empresa 2 meses administrando y haciendo los cortes, y entonces se aparta ese dinero y eso sigue en la suerte del procedimiento para hacer efectivo el crédito. Entonces yo me pregunto si aquí no podría ser algo muy ambicioso, que en casos reglados se pueda intervenir la información, intervenir los archivos, ¿verdad? O sea, que sientan una fuerza coactiva, pues, te intervengo y te pido las llaves de acceso, las claves, es decir, una figura algo combinada al acceso. ¿Sí? Si en acceso tú me vas a dar, a ver, enséñame lo que tienes para ver cómo lo califico, pues aquí tienes que enseñarme tus archivos, muéstramelos, ¿verdad? Y yo voy a ver si efectivamente existe o no existe esa información, y yo te voy a dar, es decir, es una medida, no sé, me atrevo a llamarla de segunda generación, porque ya puede ser muy inusual, pero digo, si ocurre en el derecho privado, pues como dice en mi tierra, cuanti más en una situación donde estamos protegiendo un interés mucho mayor. Y por último, nada más en cuanto al non bis in idem, pero creo que es un asunto de mucha menor importancia frente a estos temas. Yo creo que tanto si se deja esto a la individualización de la pena o de la medida, como si se hace, yo digo, eso es disminuir la intensidad de la violación del non bis in idem, pero no es dejar de violarlo, porque se sigue tomando en cuenta una conducta ya sancionada para agregarle un poquito más. Y en cuanto a la tipificación o regulación, uso el lenguaje penal siempre, pero a la regulación que señala Miguel en Yucatán, bueno, creo que precisamente acotarlo a exactamente la misma infracción durante un cierto periodo, pues es hacer muy evidente la violación del non bis in idem, porque esa es el non bis in idem, justamente infraccionar la misma conducta. Digo, es un límite que sea durante un cierto tiempo, eso sí es un límite favorable, pero si estás sancionando la misma conducta 2 veces, eso es, vamos, en el derecho penal sería algo similar también a la prohibición de establecer marcas. Ya quedaste tú marcado, la prohibición de las marcas del 22 constitucional. Entonces al sujeto marcado lo sanciono de una manera distinta que al que no está marcado. Y eso rompemos también la igualdad ante la ley. En fin. Pero, insisto, estas ya son sutilezas frente a los otros problemas que tenemos. A ver, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero atendiendo un poco a lo que dice Ana Cristina y ahorita aquí el doctor Sarre, en el sentido de, a ver, ¿qué pasa cuando se destruye la información o se esconde, se obstaculiza? Y voy a decir algo políticamente incorrecto porque voy a meter al Código Penal. Ustedes que están ahí conectados, a ver quién podría entrar. No estoy muy seguro si es el 214 o el 215 del Código Penal, que dice más o menos se impondrá una pena de, no sé, 2 a 8 años de prisión a aquel que destruya archivos, ¿no? Obstaculice o una cosa así por el estilo, ¿no? Digo, es algo que la verdad pues no siempre como que lo hemos hecho de ladito y me parece bien, digamos, pero ahí está, es una norma, ¿no? Es vigente y pues no tenemos por qué sentirnos mal, digamos, en su caso de citarla o incluso aplicarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, incluso no sé si aquí valdría la pena hacer una mención a que pues, en la parte de sanciones y esto, pues se seguirá la parte administrativa independientemente de las penas o una cosa y por el estilo. ¿A qué voy? A que sí hay de alguna manera pues un mecanismo extremo si se quiere, pero pues si se
si se llegara a aprobar, pues sí. Ahí entra más bien una cuestión de más de operación administrativa, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Al menos en mi ponencia, cada vez que tenemos un acceso de información, y eso también lo digo, no lo hacíamos las primeras veces, de pronto lo aprendimos, era cada vez que tenemos un acceso a información reservada para ver si sí existe, no existe y cuál es, les decimos, y te la traes foliada, o incluso alguna vez subimos un foliador, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era, oye, sí, aquí te traigo esto, y pues a la hora que se van de aquí, ¿no? Si nos trajeron 727 páginas y las reservamos 5 años, pues en 5 años, ¿quién se va a acordar que eran 727 páginas? En 5 años pueden aparecer 214, ¿no? Que siguen siendo muchas pero ya no se cubre el requisito. Entonces ahí, pues una cosa importante, pero eso ya es más de operación administrativa, es pues que en realidad, y que tiene que ver con los archivos, con esta necesidad de tratar el tema de los archivos con mucho más cuidado, pues que todos esos documentos tendrían que estar debidamente organizados y foliados, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para que si algo se destruye, pues sea fácilmente identificable. Está el doctor Roldán, Ale y Federico luego, doctor. Gracias. Algunas otras consideraciones. La primera, yo no abandonaría la idea de las multas como medidas de apremio. Esa es una primera cuestión. Por supuesto, tiene problemas de instrumentación, pero son más bien cuestiones que hay que cuidar en el debido proceso, ¿no? Y en cómo individualizamos y quién es el responsable de, ¿no? Aquí quizás haya que seguir la pista de aquel que tiene la facultad para ordenar lo que tiene que ser ordenado y donde sea, igual y no es necesario subir hasta el... me resulta complicado, sobre todo viendo la eficacia que tendría que tener la multar a la entidad pública. La entidad como tal es una abstracción y le cobramos al presupuesto que es común, entonces no le veo mucho sentido. Pero sí le veo sentido en cómo individualizamos en seres humanos de una manera que sea eficaz. Ahora, por supuesto, está el tema de la reincidencia y demás, pero yo diría aquí que en el caso de lo que estamos hablando, y por supuesto ahí simplemente yo solamente hago una deferencia al profesor Sarre, porque es meterme en su área, pero yo creo que hay un bien jurídicamente tutelado que puede ser distinto al de otros tipos de delitos. Digamos, estamos hablando aquí de un servidor público en donde está operando sobre bienes públicos y las conductas pueden ser sistemáticas. Y entonces cuando hay un tema de sistematicidad, ya no es la gota por gota, sino el conjunto de afectación que tiene ese bien público y que por supuesto en la medida en que vaya acumulándose va siendo mayor, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de un tema que puede ser sistemático y ahí, no lo sé, pero con precisión, pero una de las cuestiones que he escuchado que el tema de la existencia de información llega a ser un problema que en conjunto, inexistencia, o que aleguen inexistencia puede ser un problema complicado, cuando realmente no sabemos si realmente hay inexistencia o es la justificación de que hay inexistencia como un pretexto, ¿no? Y me llama mucho la atención la propuesta del profesor Sarre de que en este tipo de casos que son sistemáticos, en donde no es solamente un problema del servidor público o el servidor público hay un problema mucho más complejo, si no valdría la pena pensar en ese tipo de medidas que ataquen. Es decir, si recurrentemente tienes un problema, puedes tener varias cosas, desde que no haya archivo, de que el archivo sea un desorden, o hasta de que haya problemas mucho más complejos en donde se estén encubriendo cuestiones mucho más tipo la empresa de temas oceanografía, no, ahí hay un tema y que igual y valga por supuesto eso puede ser la bomba atómica, la intervención con cargo al archivo,
pero si lo relevante es garantizar el acceso a la información, tenemos que tener medidas proporcionales al problema, porque eso es lo que se procura garantizar. Entonces, ahí es bueno, lo dejo ahí. La otra cuestión, hay algunas cosas así que quizás valga la pena matizar, cuando se hace referencia, por ejemplo, si es doloso, si es imprudencial, que eso nos lleva a una cuestión, por supuesto, que es más rica en el derecho penal, pero en ocasiones quizás no sea necesario meter si es doloso, culposo, lo que sea, sino solamente tener en cuenta el hecho, ¿no? Es decir, si se venció el plazo, bueno, no nos importa si es culposo, doloso, lo que sea, se venció el plazo, ¿no? o no se acató la orden. Y algunas cuestiones es así, por ejemplo, no acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes o el Poder Judicial de la Federación. Quizás yo eliminaría lo del Poder Judicial de la Federación, dado que la misma ley de amparo, por ejemplo, establece cuáles son las faltas o los delitos. En este caso, entonces, estaríamos aquí teniendo un tema y nada más. Sí, muy bien. Gracias. Ale. Bueno, yo dos reflexiones. Ahorita que estaba diciendo eso, Roldán, digo, no era lo que iba a decir, pero sí estaba viendo esto de denegar intencionalmente, declarar dolosamente. Me acuerdo de todas estas discusiones de comisión por omisión y todas esas cosas espantosas del derecho penal. Y si no, eso enredaría justamente la posibilidad de investigación, porque actuar con negligencia, ya negligencia presupone, ¿no? Entonces, actuar con negligencia, dolo o mala fe, es como el feminicidio, y perdón por traerlo a colación, pero ¿no? Cuando dicen por razones de género, nadie consigna por razones de género, consignan por todos los demás, cierto o falso, por todas las demás hipótesis del tipo penal, pero bueno, eso era otra cosa. Lo que quería nada más era un poco insistir en algo que me parece que tenemos en mucha de la normatividad nacional, que es como una tendencia a fragmentar y a hacer parcelas, ¿no? que se necesitan en términos temáticos, pero ahora hay áreas que son transversales. Y en este caso creo que valdría la pena otra vez hacer una especie de equilibrio sobre lo que vendría con una ley general de responsabilidades, porque en la Ley General de Archivos también se va a incluir un apartado de responsabilidades por si no se cuida de manera correcta, etcétera, ¿no? Los distintos archivos. Entonces, se pueden generar como múltiples contradicciones, y yo sé que se tiene que atender en esta legislación un apartado de sanciones, y eso creo que se tiene que cumplir. Sin embargo, tal vez valdría la pena salirse un poco de lo encuadrado que han sido todas las normatividades en el tema y atender responsabilidades, sigo insistiendo, de sujeto obligado, porque hay que hacer una especie de equilibrio entre lo que se busca, que es la resolución de inmediatez de la información, como decía Juan Pablo, o sea, que alguien que está atesorando esa información la suelte de inmediato, pero también la sanción tiene un principio de incidencia sobre el comportamiento del sujeto potencialmente sancionable, ¿cierto? Entonces, además de que tiene que ser creíble la sanción, si uno incorpora algo, me gusta la idea del comité de información, una autoridad del sujeto obligado, yo creo que se estaría cumpliendo con todas las características que tiene una sanción, que es tener una respuesta inmediata, pero también provocar un cambio de comportamiento en función de tutelar el derecho de acceso a la información, no solamente inmediato, sino también en términos futuros. Entonces, nada más era insistir en estas dos cosas, tratar de ser creativos en la incorporación de responsabilidades de sujeto obligado y tratar de mantener la armonía legislativa, porque si no, posteriormente puede generarse un problema. Gracias, Ale. Federico. Adrián. Gracias. Gracias. Únicamente tres cosas. A mí me preocupa en el tema, concretamente en el 133, en el de responsabilidades, que se establezca en la fracción segunda el calificativo de dolo, incumplir con dolo los plazos de atención previstos en la presente ley, ¿sí? Atendiendo a los principios de máxima publicidad, de sencillez, de prontitud. Bueno, si ya incumple el sujeto obligado con no dar con respuesta, que sea una
responsabilidad sin la calificación del dolo, porque el dolo es un elemento pues, muy subjetivo, difícil de calificar como para sancionar al servidor público. Como que ponerle el dolo le estamos quitando un valor agregado a la responsabilidad del funcionario público, que es que pueda ser sancionado, ¿no? O sea, tiene que tener un incentivo el servidor público que pueda ser sancionado si no cumple con los plazos establecidos en la ley, atendiendo a los principios de prontitud, de celeridad. Otro, lo que yo propongo también es de que sea sanción no publicar o no actualizar la información de oficio en los términos en que señala la ley. O sea, estamos hablando de información pública de oficio, tiene que estar actualizada, ¿no? Entonces, bueno, que también sea una causa de responsabilidad el no publicar o no actualizar esa información pública de oficio. Y también me gusta, volviendo al tema regresándome al tema de las medidas de apremio, que se le pueda dar también, digamos, antes del superior jerárquico o de manera paralela, vista al Comité Técnico de Transparencia para que exista una plena comunicación y vinculación. Muy bien. Federico. Gracias. Nada más era en el tema que comentaba el comisionado Ángel Trinidad. Cuando yo hablaba del procedimiento de ejecución es porque en el fondo esa es la propuesta. No tanto medidas de apremio, porque al momento que requieres al comité la intervención para su cumplimiento o al del superior jerárquico, en el fondo es un procedimiento de ejecución. Entiendo la denominación, para mí se puede quedar con medidas de apremio, en el fondo es un procedimiento de ejecución que es distinto y distinguible desde mi perspectiva desde las sanciones. A mí me parece que lo importante es que hay una serie de mecanismos, digamos, cautelares para que se cumpla una resolución. De eso consiste propiamente el procedimiento de ejecución, porque el problema de, como se entendió en el pasado, que era solamente sancionar, pues sí, el problema de sancionar es que puede pasar un año, año y medio, 2 años en el tema de lo que se llama un procedimiento de responsabilidad administrativa, que no es definitivo e inatacable. Ese, el servidor público puede irse a las instancias correspondientes y al amparo, y pueden pasar 2 o 3 años, y el particular dice, oye, yo no sé si estoy llevando un procedimiento de responsabilidad administrativa, el problema es que a mí la información no se me entrega. ¿Cuál sería la ventaja de lo que se está proponiendo? Más dice la calificación, porque lo que está proponiendo en el fondo es un procedimiento de ejecución, a ser de las medidas de apremio. Porque además yo he señalado que el procedimiento de ejecución hace visible para el solicitante, para el recurrente, qué está haciendo el órgano garante. El procedimiento de responsabilidad no hace visible lo que está haciendo el órgano garante. El procedimiento de ejecución tendrá que hacerse visible en el expediente electrónico, que es el que se va a utilizar a través del Incomercio, como se va a denominar, que sepa el particular que una vez vencido el plazo de 15 días para el cumplimiento, ¿qué sigue? Porque tiene que haber una ejecución donde yo requiero al titular de la unidad para que en 6 días me cumpla. Si no me cumple, es apercibido que me dé el comité de información al superior jerárquico. Apercibido que además te he puesto una medida de apremio de una multa de 100 días. Que no incumpliste, entonces me voy al superior jerárquico si es ese modelo y además aplico la multa. Y eso lo está viendo el particular solicitante que ha ganado una resolución, y eso lo está viendo en el expediente. Esa es la ventaja del procedimiento de ejecución, se hace visible y no se mutila, porque de repente lo que pasa en un solicitante es, oye, pues ya gané, ya me dijeron, y hasta en el periódico salió espectacularmente que me den el contrato colectivo, porque es lo que yo decía un poco en mi instituto, oye, qué bueno que en el periódico salió que yo tenía que entregar el contrato colectivo. Nada más que ha pasado el tiempo y no se le ha dado el contrato colectivo. Que sepa el ciudadano que el órgano garante en este procedimiento de ejecución está haciendo estas acciones. Que si al final me fue el superior jerárquico al comité no se logró, bueno, se hace un desglose y se manda la responsabilidad, pero hasta ahí pudiste, pero multaste, fuiste al comité, al superior, y hasta ahí fue tu historia, y después ya viene el tema de la responsabilidad. Esa es la diferencia entre el tema del procedimiento de ejecución. Obviamente comparto con el licenciado Roldán Chopa, con el maestro, no abandonar el tema de las multas, viene dependerá de las circunstancias de cada asunto, es un tema operativo. Efectivamente creo que viene en el proyecto lo que decía el comisionado Ángel Trinidad, donde se dice que será sin perjuicio el tema de las responsabilidades administrativas de las civiles o penales que pudiera haber lugar. Qué bueno que a nivel federal exista un tipo penal por el ocultamiento, destrucción, etcétera, de la información que tienes en el ejercicio de atribuciones, que no existen en algunas entidades federativas. Se puede pensar sin el diseño de una ley general haber que establecer un tema de delito, no lo sé, eso tendría que ser más bien en la ley general de archivos que se puede discutir. Qué bueno que a nivel federal lo tenga, no lo tenemos a nivel local, pero a mí me parece que eso es importante. Y finalmente nada más y con esto termino, yo creo que se habría que revisar nada más la tipología, como dice el licenciado José Roldán Chopa, en el sentido de que sin que necesariamente diga dolo, intención,
Al que niegue, bueno, yo creo que si decía dolosamente se entendería que es un tema doloso, que si tengamos que poner el calificativo normativo de dolo, intención, porque a veces con el puro verbo se entiende que implica una conducta de dolo. Y sobre todo que en la primera fracción pues se está poniendo a que intencionalmente, con dolo, mala fe, incumpla con la norma, que ese sería prácticamente todo el tema de responsabilidad del incumplimiento de la ley. Y solamente lo dejo como reflexión porque sé que no dará tiempo, porque estamos en el tema de cumplimiento, del tema de ejecución de resoluciones. ¿Qué pasa en el tema de la revisión, perdón, de la inconformidad del IFAI, en el tema de la atracción que va a caer al final de cuentas a revisar el fondo de un asunto que atraje, que eso también habría que clarificarlo en el proyecto, cuál es la finalidad de la atracción? Bueno, yo ya traje, sí, es procedente la atracción, es de intereses de relevancia. ¿Qué sigue? Ah, lo que sigue es conocer el fondo del asunto. Solamente yo lo sé, pero digo, hay que precisarlo en el proyecto. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es conocer el fondo del asunto, si ya se atrajo. Pero tendríamos que resolver, lo dejo solamente como colofón, ¿quién va a ser el responsable del tema del seguimiento, del cumplimiento en una atracción, en una revisión, pero una inconformidad? Ese no es un tema menor. Si nosotros, lo dejo simplemente como algo, si al final no se pone un diseño, que no lo voy a explicar, que vamos a hacer una reflexión, lo que puede arribar es que quien asume el tema del cumplimiento del fondo de la resolución de alzada o de atracción puede ser el IFAI, entonces el secretario del cumplimiento de la ejecución del superior jerárquico, el comité, o tendríamos que decir que el órgano garante local, pasamos como por materia de amparo, tendría que emitir una nueva resolución. ¿Para qué? Para que al final del día la jurisdicción siga quedando en el cumplimiento de resolución del órgano garante local. Nada más lo digo, hay planteamientos que dicen, el seguimiento lo darán los órganos locales de la calle que emitió. Sí, nada más que hay que precisarlo, porque en materia de amparo lo que llega a suceder, porque no soy un juez acuo, es decir, no soy un inferior jerárquico respecto al IFAI, pues lo que a mí me ordenan esa entrega es emitir una nueva resolución en términos de la ejecutoria del IFAI. ¿Y eso qué me obliga? Me obliga necesariamente que yo soy el responsable de la ejecución de la resolución, no tanto de cómo la cumple, porque no estaba supeditada al órgano garante, sino al sujeto obligado, no sé si me explico. Porque alguien dirá, oye, ¿qué pasó con el informe? Ay, sí, mira, tú me ordenaste, pues sí, aquí está, nada más que fíjate que a mi tesorería no me quiere entregar nada. ¿Quién va a ser el responsable de ese procedimiento? Hay que precisarlo. Si el órgano garante mismo, que podría entenderse así, o va a ser el propio IFAI. Allá hay un diseño que tenemos que tomar sobre el tema del reenvío, como se conoce generalmente, para que se emita una nueva resolución, o no, habría que ver con qué figura jurídica se puede establecer. Perdón. Gracias, Federico. Juan Pablo. Compartir brevemente y en alusión a la muy sugerente propuesta de Miguel, lo que vino a nuestra mente cuando redactamos el reglamento de la ley actual. Saben que el 17 establece que en todo momento el IFAI puede tener acceso a la información clasificada y en ese momento pensamos que podríamos, por lo tanto, tener acceso a la información clasificada antes de resolver si se confirmaba o no su condición, ordenar la entrega, y si el sujeto obligado no lo hacía, nosotros conservar copia en el IFAI y entregar nosotros. Y eventualmente pensamos que podríamos solicitar acceso con fundamento del 17, información clasificada, resguardar copia y tener ese recurso. No lo entregó la PGR, lo entrega el IFAI. En ese momento, esta propuesta que era osada y que iba en línea con tu sugerencia, era absolutamente inviable. El IFAI no tenía la capacidad institucional de resguardo adecuado de información clasificada y nos parecía que nos íbamos a poner en una situación vulnerable. Había tantos enemigos potenciales y reales que eventualmente resguardar información clasificada aquí y luego que hubiera una filtración en medios iba a plantear la posibilidad de que hubiera sido el IFAI el que lo hubiera filtrado y eso nos iba a poner en una situación que cuestionaba la legitimidad que estábamos apenas tratando de construir, y por eso se llegó a la terminante decisión de que el IFAI jamás se quedaría con información clasificada de los sujetos obligados. Entiendo que 10 años después y con la estatura que hoy tiene el organismo garante que le da la Constitución, puede haber consideraciones distintas, pero les vuelvo a compartir los temores de entonces, porque creo que siguen teniendo, pues por lo menos
siguen siendo dignos de consideración. El segundo punto, colegas, refiere a la discusión en general sobre las medidas. Bueno, permíteme referirme exclusivamente a el cumplimiento de las resoluciones del instituto. Allí me parece que más allá de la propuesta y esta discusión sobre multas, medidas de apremio, si es o no el titular, la Constitución nos está dando claramente la respuesta. La Constitución es categórica, estableciendo que las resoluciones del instituto son obligatorias. ¿Qué pasa cuando no se cumple con una resolución del instituto? Pues se viola la Constitución. No sé si nos tenemos que hacer demasiadas bolas. Si se viola la Constitución, podríamos ir a los otros casos en los que, por ejemplo, ante una orden judicial se incumple. ¿Qué pasa? Se está violando la Constitución. ¿Qué pasa? Yo me iría más bien por ahí y directito a la responsabilidad a la que tú aludías, Alejandra, la institucional. Si se incumple la entrega de un contrato de un municipio, quien viola la Constitución es el presidente municipal. No me iría darle más vueltas a esto, me parece desatender la enorme oportunidad que ya nos da el texto constitucional. Creo que nos quedamos apegados a nuestra propuesta de hace años de reforma de la ley. Sí, ok. No sé si me permiten hacer una recapitulación de cómo estamos hasta el momento y aprovechar ese momento para hacer algunos comentarios. Lo primero que en la mesa se ha puesto con relevancia es precisar a quiénes van a aplicar las medidas de apremio, es decir, si es al sujeto obligado, si es al servidor público y considerar a los particulares por los nuevos sujetos obligados, y distinguir muy claramente los procedimientos de aplicación de medidas de apremio y de sanciones, porque justo lo que decía Juan Pablo tiene toda la razón, y lo decía también muy bien Federico, medidas de apremio no está previendo un procedimiento. La medida de apremio se ejecuta para garantizar el acceso oportuno. El debido proceso tiene que ver más con un procedimiento de responsabilidad en el que no está involucrado el instituto, más allá de la vista que se dé, pero la medida de apremio sí la aplican los organismos garantes y es tendiente a que en lo inmediato se cumplimente su resolución. Por eso sería también importante preverlo así desde las propias reglas para que quede clara la distinción en ambos procedimientos. En lo que tiene que ver con la responsabilidad del sujeto obligado, prever la publicidad de los incumplimientos como una medida de responsabilidad institucional que incentive el cumplimiento de las resoluciones. Para el caso de las reincidencias, revisarla y pensar en este planteamiento que decía el doctor Roldán de la sistematicidad como un supuesto de responsabilidad distinta que pretenda evitar caer en la medida de lo posible en esta inconstitucionalidad de la medida. Prever la figura del superior jerárquico, no como el inmediato superior, sino para responsabilizar también al titular de la institución o del sujeto obligado de quien se trate, involucrar a los comités de información también como un medio que coadyuve al cumplimiento de la resolución y a acciones afirmativas en la materia. Revisar los supuestos de las infracciones, ahí yo tengo una preocupación en lo del dolo, negligencia y mala fe. Si se quitan esos términos, cada vez que se está revocando una resolución o se está modificando, se está ante un incumplimiento de la ley de transparencia, y eso nos haría pensar que se denegó acceso y que pues te ubica en un supuesto de responsabilidad. Por eso la negligencia, dolo o mala fe tienden a ubicar en supuestos específicos de responsabilidad, es decir, no es lo mismo que te revoque la inexistencia porque no hubo un procedimiento de búsqueda exhaustivo, a que te revoque cuando durante la substanciación me doy cuenta que hubo un ánimo de ocultar o de denegar la información, porque de verdad el número de modificas y de inexistencias son altísimos, y entonces el instituto tendría que estar echando mano constantemente de estas medidas y generaría un sistema que no necesariamente sería virtuoso para el cumplimiento de las resoluciones. Prever todos los supuestos de responsabilidad, digamos, en el tema de las infracciones. Se trató de dejarlo lo más amplias posibles, porque si ponemos, digamos, un tema específico, modalidad, así, lo que va a ocurrir es que pues vas a dejar fuera un número importante, ¿no? Entonces, era
como aquella conducta que deliberadamente niegue el acceso, complique el acceso, o sea, que podría entrar un tema de modalidad, un tema de inexistencia, un tema de clasificación, sin enunciarlos de manera muy precisa. Y finalmente un tema que quedó sobre la mesa y que es muy amplio, que eran todos los medios de impugnación, el recurso de revisión y el recurso de inconformidad como aquel medio para ejercer la atracción, que sería todo un tema que no podríamos desahogar ya en esta mesa, pero que digamos, hubiera sido muy interesante también conocer cuál era su posicionamiento, incluso los supuestos en los que procede la atracción y bajo qué lógica se va a estar resolviendo, y cómo se va a comunicar el órgano garante nacional con los organismos garantes de los estados para llevar a cabo estos procedimientos, sobre todo con oportunidad. Ana Cristina. Perdón. Bueno, que digo, ya no hay oportunidad aquí por el tiempo, pero que nos lo hicieran llegar. Sí, exactamente. Ana Cristina y después Adrián. A mí lo que me preocupa de la generalidad es que luego pasa lo que pasa ahorita. Sí. O sea, una de las cosas que hemos detectado es que si no hay sanciones específicas para casos específicos, entonces lo que pasa es que nunca hay sanciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahorita con la ley de responsabilidades administrativas? Como ninguna encuadra en ninguno de los supuestos de ahí, pues entonces las 300 vistas que ha dado el IFAI se quedan en el limbo, ¿no? Entonces, yo creo que está bien ser generales en cuestiones de todo lo demás, ¿no? De ampliación de derechos, pero cuando se trata de la restricción del derecho a acceso a la información, sí se tiene que ser específico en el tipo de sanciones que se van a aplicar. ¿Por qué? Porque si no, el funcionario público va a decir, bueno, en donde dice que solicitar acreditar la información es motivo de sanción. Entonces, aunque ahí venga, luego te vas a tener que ir a un procedimiento judicial para que se determine cuáles son los tipos específicos que entran dentro de ese supuesto, y cada legislación va a tener un marco más amplio de sanciones como ahorita lo tienen, y yo creo que hay legislaciones que sí son como, digo, la de Jalisco, etcétera, que tienen marcos muy específicos y catálogos muy amplios de sanciones muy específicos que les han funcionado bien. Bueno, eso es lo que han expresado los órganos garantes cuando tienen ellos la facultad de aplicar las sanciones directamente a los sujetos obligados. Entonces, yo lo que sí creo es que es muy importante no dejarlo tan amplio, y también intencionalmente, pues que es intencional, o sea, para el funcionario público a la hora de la hora todo es motivo de impugnación, que también era mucho lo que nos decían en la Secretaría de la Función Pública al momento de hacer el compromiso de Open Government, porque les decíamos, ¿por qué no hay ningún sancionado? Pues muchísimos se han amparado porque no hay un supuesto de sanción específico. De hecho, no se han sancionado, y la razón principal es porque no se ubicó al responsable específico de la conducta. Tiene que ver con este tema de individualizar las responsabilidades. ¿Por qué? Porque quién fue el titular de la unidad de enlace, el titular de la unidad administrativa, los integrantes del comité de información, parece que tiene que ver más, no tanto con la construcción de la conducta como infracción, sino con la imputación de esa conducta en un servidor público específico. Vamos a trabajar en tratar de identificar como estas conductas que de forma más recurrente se han cometido y que pudieran estar de alguna manera dichas sin que cerremos la puerta a otras muchas más que se pueden presentar. Digamos, el catálogo general a lo mejor no cumple con desincentivar conductas específicas, pero te da la posibilidad de aquello no previsto puede entrar de alguna manera con todo y la necesidad de previsión legal de las conductas. Tú no puedes sancionar sin una ley que lo prevea. Entonces, al cerrar demasiado la llave, lo que haces es dejar fuera un número importante, o sea, incorporas 4, pero dejas fuera muchas. Vamos a tratar de hacer este ejercicio y presentárselos a ver si logramos incluir un catálogo mucho más preciso. Adrián. Gracias. Únicamente precisar, yo cuando manifesté mi preocupación en el término, en la calificación de dolo, es cuando no se atiende a la solicitud de acceso a información que el proyecto establece la negativa ficta, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que, si no se atienden los plazos, pues prácticamente todavía entrar al tema de la calificación del dolo
entiendo en la declaración de inexistencia, en otros supuestos, ¿no? En donde lo pudiera compartir, pero aquí en el caso específico, en la fracción segunda, para mí estamos hablando del plazo, pero en el caso de lo que será una negativa ficta. Ok, muchas gracias. Sí, adelante, Gerardo. Bueno, pues digo, me sumo al tema que proponen a Cristina, de que sí las medidas de apremio puedan tener sus mecanismos para que el IFAI, con las potestades que ya les dio la Constitución, como bien dice Juan Pablo, tengan manera de ejecutarse, a mejor vía fuerza pública, decisiones de la Suprema, o sea, solicitar a una sala especializada, como sucede en el caso de Seguridad Nacional, que le pides que se ejecute algún tribunal especializado la solicitud, no lo sé, pero que sí, a lo mejor con transitorios, para el caso de los servidores públicos, la ley de responsabilidades o como se vaya a llamar, para los particulares en cuestiones del Código Penal, incluso va a hacer referencia al Código Penal o algunas otras legislaciones, yo no soy abogado. Y bueno, ya no para alargar esto, la verdad es que pues agradecer a Juan Pablo y a los comisionados la invitación. La verdad es que no sé si sea la última vez que nos vayamos a ver, la verdad es que fue un privilegio estar aquí con ustedes. Para este tema. Y si no, ojalá ya haya un coctelito para cerrar estos esfuerzos. Gracias, Juan Pablo. Y a lo mejor la invitación a que nos puedan mandar comentarios para el tema de medios de impugnación. Pues con eso estaríamos concluyendo la sesión de hoy. Gracias. Pues en efecto, muchísimas gracias más bien a todos ustedes por acompañarnos. Yo creo que fue una experiencia rica en todos sentidos. Todos hemos aprendido de todos y pues esperemos que pronto conozcan ustedes también, como bien decía Juan Pablo al inicio, la responsabilidad final es aquí del instituto, pero bueno, pues por supuesto la compartiremos con ustedes. Ha sido muy rica toda estas pues ideas, más allá de que queden o no plasmadas en el proyecto, pues la verdad es que sí, pues todos nos vamos con algunas dudas, ¿no? Con algunas inquietudes de que se debería de, pero bueno, pues no, seguramente no se va a poder todo, y pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias.